Se siente el power. Bueno, siempre es una alegría abrir las puertas de este hogar para tan dilecto público que está abasteciéndose de bebidas y sobre todo hoy que nos convoca un tema que es central para cualquier librería, pero creo que para esta es aún más importante y más cercano a su corazón, a su núcleo, y es la poesía. ¿Vale? ¿Qué podemos decir de la poesía? Sin duda un montón de cosas, y hoy nos acompaña un panel de lujo para hablar de esto a lo que hemos pues dedicado nuestras vidas, una enorme cantidad de tiempo leyéndola, pensándola, escribiéndola, sintiéndola, viviéndola, y por eso pues es una alegría aún más grande. Villacinda y Lucota son los responsables de esta invasión que se ha visto ya constante. No fue una llamarada de una sola noche, sino que desde, ¿cuántos meses tenemos? 4 meses. ¿Sí? 4 meses de funcionamiento de estos conversatorios. Sentémonos a platicar, y pues en este caso ni más ni menos que con Rosita Chávez, poeta a quien queremos, admiramos y hemos compartido pues la vida haciendo esto. Adelaida, siempre bienvenida, y el maestro Simón Pedrosa, a quien saludamos. Gracias de verdad por atender esta convocatoria, gracias por acompañarnos, por hacer de esta su casa, y pues nada más, empiecen a hacer lo que saben hacer. Bienvenidos, mucha. Bueno, pues muchas gracias a los que están acá acompañándonos. Hola. Villacinda es un ser altamente entusiasta, y entonces me encanta porque me dice, te voy a dejar que dirijas la conversación, pero entonces me empieza a mandar videos y fotos y cosas así, y podrías ir por aquí, y podrías... Y entre todas las cosas que me mandó una TED Talk de esta señora que se llama Liliana Bodoc, que cierra ella hace una exposición sobre la palabra, los diferentes ámbitos en que existe la palabra, pero en particular la palabra poética, y para qué sirve esa palabra poética, y cómo el mundo puede ser descrito desde los ojos de un científico o desde los ojos de un poeta, y las dos cosas son súper útiles y súper válidas, y a veces una es más necesaria que la otra, depende en qué contexto andamos. La señora Bodoc cierra su conferencia diciendo, si alguna vez nos toca quedarnos sin palabras, es bueno que sea porque estamos maravillados y no porque estamos vacíos. Y bueno, hoy me acompañan 2 poetas que, tomándonos un poco el título del libro de Ramírez Amaya, son pájaros sobrevivientes. ¿Por qué? Porque somos poetas de hace... cuando empezamos a andar estas calles y estos mundos, bueno, hicimos más que nosotros. Pero el mundo era muy distinto a finales de los 90, principios de los 2000. Si necesitan el contexto histórico, estábamos saliendo del conflicto armado interno, sí. Y las calles del centro eran muy diferentes, y no. Hay cosas que siguen siendo esas mismas calles del centro. Entonces tenemos aquí a 2 voces inmensas. El señor Simón Pedrosa, le puse 3 títulos que encontré recurrentes en todas las biografías que encontré. Escritor, editor, y yo le puse hacedor de cuadernos porque sé que también tiene esta relación con la creación material y tocar el papel. Y Rosa Chávez, poeta, actriz, gestora cultural, y le pone música a los poemas. Y juega con barro. No. Ellos 2, les decía que son pájaros sobrevivientes porque esta ciudad o este país agarra la ilusión que uno pueda tener adolescente y la mastica y te escupe después. Y a veces uno no sobrevive a eso. Y hay muchos poetas de ese tiempo. Cuando Villacinda me preguntó así como, ¿y a quién invitamos? Yo tengo a Pedrosa, pero
¿quién de esa época? Entonces empezamos a hacer cuentas y nos preguntamos dónde están muchos de los poetas y las poetas de ese tiempo. ¿Qué pasó con esas voces? ¿Qué pasó con ese camino? Entonces, antes de ponernos tristes, mejor pasemos a lo divertido de la charla. Y la primera pregunta que les tengo para darles la bienvenida es: ustedes tienen mucha experiencia con la palabra pensada, la palabra escrita, la palabra oral. Hay mucho de poesía performática o de poesía interpretada. Pero como este espacio es para hablar de libros y meta usted ahí la otra categoría que quiera, en este caso es libros y poesía, quiero preguntarles cuál es su relación con el libro físico, ese objeto. Les dejo un micrófono a cada uno y ustedes se pelean. Ay, gracias por esta conversación aquí entre amigues, amistades, el tiempo, porque cuando hablabas de ese tiempo, pues aquí en el público, pues ahí está la gente que lo vivió. Igual, pero considero mi relación con los libros necesaria, indispensable para pasar distintos tiempos complejos como los que estamos viviendo ahora y como los que vivíamos a inicios de los 2000. Creo que han sido un salvavidas, me han orientado, me han llevado también por caminos súper oscuros, necesarios. O sea, no toda relación con los libros es esa relación tierna o linda del libro, sino hay libros súper gruesos que te cuestionan y te rompen las estructuras. Y esos libros me encantan, y también los libros donde puedo aprender mucho más de mí y desaprender. Entonces creo que el libro en sí como formato es súper necesario en la conformación de mi vida, aunque también me relaciono ahora con la literatura en otros formatos. No considero que sea el único formato, ni considero que sea como incluso el mejor formato. O sea, no hay mejor ni peor, pero bueno, el libro sí considero que trasciende. Nunca va a ser igual tener un texto en algún formato electrónico que el placer de palpar un libro. Ahí está. Sí, el libro en sí, como el objeto que está ahí, a mí siempre me causó una fascinación particular. Como cosa, siempre los libros eran algo interesante. Las enciclopedias o que fueran narrativas, la Biblia, que mi familia era religiosa, entonces los almanaques mundiales, los atlas, todo eso siempre fue fascinante, y sacar libros de la biblioteca siempre, pues afortunadamente había eso en el colegio, ¿no? Que había una biblioteca y uno podía prestar. Entonces también eso fue contribuyendo, pero a la hora de que uno como que empieza a escribir canciones y empezás a escribir versos y empezás con esa onda. Y obvio, cuando ya vas pensando en que sí, ya te van saliendo varias cosas y por ahí que te publican en la revista del colegio y tenés cuates con la que tenés intercambio y vas pensando en esto del libro. El libro se va materializando a medida de que vas avanzando también en eso. Y obvio, si es parte de lo que sí te gusta, es un poco tu vocación, tu incendio en ese momento. Y obvio, hay que dejar que ese fuego continúe, ¿no? Entonces, pero ahí es donde empieza a ser la cosa, ¿no? Que el panorama en las librerías, como las veíamos, como en esos principios, mediados 80s, que yo andaba allá en el centro haciendo mandados para mi mamá, pagando cosas o llevándole cosas a mi tía de una zona a otra.
Pero siempre había una librería donde me quedaba viendo o podía sacar alguna que otra. Y eso, pues, uno va haciéndose ideas de lo que puede ser el libro de uno también. Y una de las primeras cosas que, bueno, sí me pasó es que el libro no lo quería hacer como algo así normal, dijo que. Y entonces ahí fue donde surgió esto de hacerlo a mano, el papel craft y con una carátula negra, mate, no lustrosa. O sea, era un libro porque tenía la forma del libro y tenía un volumen, pero al final el formato que era de bolsillo, al final todo eso era como una incongruencia para uno en ese entonces. Y empiezas a conocer que hay más gente que también se está publicando y aparte están los libros de la tipografía, de la Peña de Barra, de Editorial Cultura, de no sé qué. Y esas son tus referencias aquí en Guate, ¿verdad? Hasta que llegas a Luna y Sol y te enteras de un montón de cosas que vienen de Brasil, que de Nicaragua, que de El Salvador, que de Cuba, que de México, y empiezas a ver otros formatos y otras cosas que son válidas como dentro de ese margen de lo que es la publicación. Entonces todo eso al final me fue llevando a un camino que cuando empezamos con las ediciones bizarras, por la misma trayectoria, lo que habíamos hecho en ese poco tiempo de año y medio, dos años en lo que conformamos y estuvimos en la Casa Bizarra, era como hacerle justicia a esas ideas. Y por lo mismo no era hacer un libro como el libro convencionalmente lo vemos, sino como dar propuestas del libro como un espacio, como un ambiente. Y para mí siempre ha sido como importante el contenido como la forma. Y la poesía habla desde adentro como para afuera. Y ha sido como eso una idea de cada formato que hemos hecho en la editorial y los detalles que en algunos, un sello con un matasellos de lacre, o sea, esto te parece cera, o alguno perforado, o que tienen stencil, o son grabados en la carátula. O sea, la idea es que todo esto refleje lo que también hay allá adentro. Hay una poesía ahí que te quiere sugerir cosas, que hay ideas, hay gestos, hay guiños. Al final, el libro no es solo algo para venir a agarrar y leer y recorrerlo de una página a otra, sino es algo como para sentirlo, para meterse y envolverse con él. Es lo de adentro y ese revestimiento. O sea, es algo que te metes y algo que te sale. Al final el libro es solo una imagen también de la imagen que es la poesía al final. Sí, yo pensando como en todo lo que inspira a Simón, que es un hacedor de libros, y pues sí, es un maestro, ¿verdad? En lo relacionado con el libro y como objeto también, pues en realidad yo no, bueno, tuve muy poco acceso a libros donde crecí, pero desde siempre me apasionó la lectura. Entonces era como, llegaban nuestros libros de texto en la primaria de idioma español y yo me los terminaba de leer todo como en 2 días, porque era lo que tenía al principio en la primaria. Entonces era lindo que ahí hagan poemas, cuentos y tal, o teníamos libros como, no sé, de la literatura española del siglo de oro, Lope de Vega, ya estará como los libros que teníamos en acceso, no tenía tantos, o mi papá era maestro también, y los libros de la editorial Pineda Ibarra, todas estas series de cuentos, en fin, como el primer acceso a ciertos libros. El primer libro que me impactó que pude tener, que fue un maestro en como cuarto primaria que vio mi amor por la lectura y por el libro y me regaló el túnel de Ernesto Sábato en cuarto primaria, en una escuela, un colegio en el Quiché, hacia una niña chiquita, ¿verdad? Yo así que bueno, que yo después dije, ¿qué habrá pensado el profe? ¿Por qué me regaló eso años después? Pero pues me amé, me impactó y fue increíble. Y luego, bueno, al migrar y venir justo en esos años a la ciudad, la primera vez que fui al edificio de Correos, al taller de poesía de Folio 114, lo primero que me impactó
fue entrar y ver ese espacio lleno de libros y pilas de libros porque se estaba organizando la biblioteca. Y yo como, wow, y fue el primer espacio en donde pude en realidad tener acceso a, bueno, literatura moderna y contemporánea, ¿verdad? Y además de arte contemporáneo, porque ahí estaba también parte de la que era la biblioteca del Centro Cultural, bueno, no se llamaba Centro Cultural de España, no me acuerdo cómo es que se llamaba, y de el Instituto de Cultura Hispánica, y bueno, entonces fue increíble, fue un salto en la historia de mi humanidad el poder acceder a todos esos libros en esos años en Folio 114. Bueno, vamos a avanzar un poco y a salir un poco de los libros hacia afuera e irnos un poco a los libros hacia adentro. Y yo tengo mucha curiosidad de saber cómo ha cambiado o cómo ha evolucionado su proceso creativo de escritura en cuanto a poesía. O sea, no es lo mismo escribir poesía cuando tenés 20 que cuando ya no tenés 20. Cuando de repente te das cuenta que ya no tenés 20. Entonces, se han mantenido durante mucho tiempo, durante todo este tiempo, digamos estas 2 décadas, activos y trabajando y haciendo más proyectos. Ha cambiado el proceso creativo, se modificó, ya no es solo escribir poesía, ahora es alguna otra cosa. ¿Qué pasa con ese proceso? Bueno, así personalmente pienso que muy jóvenes todos los escritores, la mayoría de los que escribimos a los 20 estamos como metidos en una idea de bohemia, una idea de no sé, un momento, claro, que es como muy romántico, muy bonito. Uno está viviendo como un primer amor con esto que es la poesía, y uno quiere ser escritor, el poeta. Es muy bonito, hay que vivirlo. Y no hay que renegar de eso, porque hay que ser honesto y sincero que uno quiere desear ser escritor. Uno quiere serlo. El asunto es que sí hay que esforzarse, ¿verdad? Y ser constante. Porque obvio, hay muchas trabas en el camino, ¿verdad? La vida se complica. Uno a los 20 años no tiene tantas responsabilidades. Uno manda al carajo cualquier cosa. No se liga muy fácilmente a algo. Con el tiempo sí. Y ya es más difícil a los 10 años después o 20 años después, teniendo una familia, si tienes un emprendimiento, un negocio, no sé qué, una carrera que te pide mucho en investigación. O sea, te puedes meter en un montón de cosas así. Puedes parar el cine o a rato ya más bien te funciona la poesía en performance y más bien ya ni escribes, o sea, escribes las ideas y las acotaciones de lo que estás haciendo. O sea, sí es muy contextual esto. En mi caso, pues no tengo una familia, nunca senté cabeza. Eso no se me dio. O no me di a eso, a ver. Bueno, se iba a tratar de rebeldía. Entonces, hace poco estaba leyendo un texto de Deleuze, repasando este librito que me regaló Nájera, y está hablando de una cuestión muy importante en Moby Dick, y es de un personaje, y él disiente, y la rebeldía es esto, es un disentir, primero es un cuestionar y ponerse así enfrente a algo y decir, I prefer not to. Y cuando era esto cabal, como de, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo otro, dije, I prefer not to. Y fue como mi inicio de la rebeldía. Y por eso es que no pasé como por algunas cosas, pero sí, no es tan fácil estar llevando un proyecto, estar organizando eventos, estar metido en gestiones, pero sí la poesía, cuando es urgente, te obliga,
y te encuentra en cualquier lado. Y eso es lo importante. Eventualmente podemos encontrar mecanismos. Yo tengo pues un ritual, se podría decir un ritual muchos meditan cuando se levantan en la mañana. Yo lo que hago es tomarme mi café y ponerme a leer. Principalmente poesía o pues si no, pues son otras cosas, ¿verdad? Depende cómo está mi ánimo, pero es lo primero que yo hago. Y es como mi primer alimento. El intentar no hablar a nadie, es como buscar un poco de silencio. Entonces, ese es como mi momento donde yo empiezo a pensar, porque para mí es, digamos, la poesía empieza en el pensamiento y termina en la mano. Y a veces pasa por la voz, antes de la mano, o a veces pasa después a la voz. Y es como eso, ¿verdad? De la mente, la mano, la voz, son tus extensiones de lo que como que también vas transmutando de lo que te da la vida y cada experiencia, porque hay experiencias que las estás reflexionando poco después, estás viendo detalles y eso te da otras luces y entonces piensas otras cosas. Y ahí se te ocurren cosas que después escribes y que después tienen una articulación con otra idea y obvio, ahí va saliendo el texto. Eso es lo, como que por ahí. Y a veces uno tiene aventuras de que uno se sienta a porrear la máquina todo el tiempo, tiene sus horas, anda con el cuadernito. Ahora no cargo nada. Usualmente cargaba mi maletita de poeta con mi cuaderno, mis 2 libritos, mis lapiceros y todo. Ahora ya no. Ahora ando en la bicicleta y ya estuvo. Pienso que una diferencia es el tiempo para leer, el tiempo para escribir, el tiempo para estar, porque sí creo que se necesita tiempo para que la poesía surja, se necesita tiempo simplemente para estar, para no, o sea, si estás trabajando, si estás haciendo esto o lo otro, la verdad es que no es tan fácil que venga. Y bueno, la verdad es que hubo un tiempo en el que viajaba bastante entre mi casa en Chimaltenango y aquí, y muchos de los poemas de mis anteriores 2 libros surgieron en la camioneta, porque ahí tenía, o sea, simplemente estaba sentada y mi mente ahí dándole a la pensadera, a estar, a ver. Entonces, en realidad pensé hace poco y dije, wow, en serio que la mayoría de estos poemas nacieron en la camioneta. Y porque tenés tiempo para solo estar. Y de ahí pues que me he tomado tiempos, yo digo necesito tiempos para descansar en medio de lo que, bueno, en mi vida pues mi trabajo, mi hijo y tal, siempre como busco el tiempo para mí, pero ese no estar haciendo nada y sentir o leer y ahí fluye. Entonces pues siento que es menos el tiempo para escribir, pero también que hay otras formas, porque bueno, también retomando ese hilo de como los 2000, entonces también ahí encontré esa otra forma de traducir la poesía con el cuerpo en performance, en lecturas públicas, que mis primeras lecturas públicas en la calle fueron en esos espacios, y a experimentar con otros formatos, pero siempre considero que la poesía es mi columna vertebral y entonces es un ejercicio de traducción de la poesía desde mi punto de vista y mi experiencia, o de utilizar otros formatos como en su momento pues el performance, o cuando hice teatro, o cuando he hecho videoarte. Todo es a partir de la poesía. Y ya de ahí todo surge, o el concepto y el proceso surge a través de la palabra y la poesía. Entonces eso se ha ido cambiando en mi experiencia en el presente. Creo que también estoy menos temerosa de la experimentación con la palabra y eso me sigue como motivando mucho. A partir de la poesía, como experimentar ahora con sonidos y música a través de la poesía. Entonces voy viendo cómo, bueno, en el tiempo cómo se ha mantenido, pero ahora tengo como tal vez un poco más de seguridad en mis palabras,
más ritmo en las cosas que escribo. No siento que me fluyan poemas, en realidad sí siento que me fluían más poemas a los 20 años. Pero ahora surgen de otra manera y además el proceso, como comentaba Simón, o sea, no es solo surgen los poemas, pero bueno, ya es parte de mi camino. No le quiero decir como profesión, porque la verdad que no me gusta, porque sigue siendo mi pasión, pero entonces lo que me apasiona ya necesita pues el tiempo para leer, el tiempo para editar, el tiempo para repensar otra vez tus textos. Entonces es otro ejercicio, otra relación con la palabra. Sí, porfa. Porque yo también soy poeta. Bravo. No. Yo tengo dos preguntas, una particular para Rosa y otra que también es una pregunta que compartimos con Adelaida. Entonces voy a empezar primero con Rosa. O sea, leí que tu papá corregime por favor, ¿es cachiquel o quechí? No, la cosa es que Prueba no superar. Bueno. Mi papá es quiche y mi mamá es cachique. Ahí está, a eso iba. Entonces, digamos que el idioma castellano tiene una manera de construir un poema con cierta cosmovisión, se podría decir. Y luego, a mí, cuando empecé a leer, obviamente lo que escribiste, no sé si lo escribiste en quiché o en cachiquel, pero mi pregunta es, ¿cómo fluye eso dentro de tu cabeza? Porque digamos que pasar las palabras a castellano, creo que es relativamente para todos mucho más fácil. Pero digamos que desde esta cosmovisión de ancestral, digamos, tus pensamientos son o más amplios o más restringidos, o hay cosas que no se pueden pasar al castellano. Me quedé con esa curiosidad. Entonces me gustaría como tener eso, porque pensás en quichí o sufrís en cachiquel, no sé. ¿Cómo lo llevas, va? Por un lado. Y la pregunta para los tres es, con Adelaida siempre nos cuestionamos en qué momento uno es más creativo. O sea, que siempre decimos, mientras el artista sufre más, tiene más, eso se capitaliza en mejor música, en poemas más fuertes, más profundos. Pero hay que sufrir para crear. Pero si quieres empezamos por ti. Bueno, eso, yo digo vivir uno de mis lemas, vivir una vida más que políticamente correcta, poéticamente correcta. Si no vivo mi vida y me quedo como encerrada y no tengo experiencias pues a mí me inspira mucho, yo vivo en el centro desde los 16, 17 años. ¿Qué pasa donde vivimos? ¿Qué pasa en la música? ¿Qué pasa en los nuevos lugares? ¿Qué pasa en las relaciones en la calle? La gente que se mueve, pero si pues no tengo esa interacción, o si no voy a mi comunidad también, a mi pueblo, que es mi territorio, porque aquí también es mi territorio, y aquí he hecho también comunidad, pero si no voy allá tampoco, o sea, me quedo ¿qué escribo? Si me quedo solo en mi pensamiento, en mis libros y mi casa. Entonces, pues es vivir experiencias, eso, de todo lo que se pueda. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, yo escribo en español. En realidad he hecho ejercicios de traducción muy básicos y para mis textos me han acompañado traductoras, traductores, correctores de texto y estilo en maya quiché, y es maya quiché porque es el idioma, sí, en el que crecí. Entonces, tengo una memoria lingüística del maya quiché, pero no puedo escribir en maya quiché, que eso es todo un proceso, ¿verdad? Un proceso, y que yo creo que va a ser un proceso todavía largo. He tenido distintos espacios en donde he estado en procesos de profundización en la gramática, la semiótica, todo el rol de la escritura, pero es otra cosa. Pero sí hay unos textos que surgen desde la cosmovisión, desde esa conformación, desde esa memoria lingüística. Yo sé que son textos que no devienen de mi mente en español. Esos textos los he intentado escribir en maya y me han apoyado a hacer las traducciones, pero no los escribo yo al 100%, o hago
esto, y por eso me encanta la poeta. Y cuando la conocí me voló la cabeza la poeta Gloria Anzaldúa, que es una poeta chicana, lesbiana, que vivía, bueno, en Estados Unidos, y que, bueno, ella fue disruptiva, en fin, tiene un libro que se llama La Frontera, y bueno, y ella escribe en Spanglish, escribe en chicano en realidad. Entonces, al escribir en chicano, dije, wow, y ella dice, estoy entre esta frontera, entre escribir en mi idioma, escribir en inglés, escribir en español, soy una hija de la chingada, y dice frases en inglés, frases en español, que se puede hacer esa combinación al final, que es vivir en la frontera. Para una persona, pues que, o sea, yo con una conformación como mujer indígena, pero también con una historia de migración y con una historia también de despojo del idioma originario ante el racismo, ¿verdad? Y bueno, entonces son retos. Yo creo que el irme reencontrando con mi idioma para la literatura, primero me causaba mucha ansiedad, me causaba, me desesperaba no poder hacerlo, me entristecía. Pero ahora tengo otra experiencia con esto. Y cuando decías, ay, si piensas, sientes en qué idioma, pues en español, pero he tenido como experiencia ya de tener, estar soñando a veces en el idioma, y eso me dice, no, vas bien, porque entonces hay otro tipo de proceso de relacionamiento con tu idioma. Y bueno, eso es un proceso de años que va vinculado a la descolonización y va vinculado también a toda esa memoria lingüística y a lo poderoso que es poder ir a reencontrarte con tu idioma originario, y más allá del idioma, con la reconstitución de donde uno viene. Yo quisiera como pues hablar otro poquito, meter mi mostaza en la sopa. Sí me encanta lo que cuenta Rosa, porque es obvio, ella tiene estos dos idiomas en su mente y en sus sentires y en sus decires. No es como ahí la onda de traducción no es solo porque quiero hacer traducción, ¿no? Porque hay algo que se vive ahí muy intenso. Pero aparte también no sé qué tanto vale la pena como ser tan purista con el lenguaje y ser como tan delicado. Claro, a mí me gusta estar corrigiendo las tildes y todo eso, por ejemplo, pero cuando me gusta ser un poco zángano con el lenguaje, sacudirlo también me ha gustado. Y por otro lado, en cuanto a los idiomas, pues ahí tenemos a Pound, que en los cantos él tiene no sé cuántos idiomas, griego, ideogramas chinos, inglés, francés, alemán, hay de todo en ese libro. Y o sea, a rato ni se entiende, ni él mismo se entendía, pero esa es la cuestión, que la poesía no es algo que se tenga que entender tampoco, pues está para el que tiene un diálogo con ella, o con este texto, o con esta forma de hacer o decir o ver las cosas, ¿no? Eso es lo interesante, que es muy como plástico. William Burroughs, entre sus textos famosos, pues cabal habla de que, en referencia a algo de que dice Brian Gysin con toda esta experimentación del code-up, la literatura está no sé cuántos años atrasada de la pintura, porque el pintor puede manipular las texturas de los colores y mezclarlos y hacer muchas cosas orgánicas con sus pinturas, con lo que sea. Y en cambio el escritor se tiene que estar valiendo siempre de que la sintaxis, que esto, que lo otro, con cómo se va a ver. Y bueno, y ahí es donde entra Eric Sherlock, que es un personaje, un editor independiente, alternativo, que está surgiendo y reivindicando el hecho de la impresión. Print or die es su lema. Y él es bien interesante y dice, bueno, también todo eso responde a un mercado, o sea, también escribir de esa forma responde a un mercado que es el que rige toda la cuestión económica literaria, que así como se encargan de llevarte para arriba, igual así te hunde, igual mutilan tus libros a la hora de que son demasiada bodega y dicen esto ya es mucho espacio, no se puede pagar,
y te mandan a triturar los libros y te desaparecen. Nadie más puede encontrar una de estas ediciones después. O sea, eso es real. Prefieren triturar los libros a regalarlos. O sea, una misma editorial de estas macros, o sea, te propone llevarte a la gloria, pero también te puede llevar a la nada total, al olvido. Sobre si hay que, ¿cómo era sufrir para escribir? Creo que es un mandato del patriarcado colonial. No, es broma y es cierto, es cierto. Es cierto. Creo que vivir en plenitud con todo lo que trae la vida nos permite escribir de distintas maneras, y pues sí, hay una forma a los 20 y otras pues cuando vas teniendo otro tipo de conciencia de tu entorno, de tus emociones también, ¿verdad? En este punto no, antes tal vez sí consideraba o sentía eso, pero ahora ya no pienso eso. A ver, creo que cada vez que hablamos de esto tengo una respuesta distinta. He ido profundizando y compartimentalizando mis respuestas a Villacinda. Yo no creo que uno tenga que sufrir para ser un buen artista. Uno tiene que conocer las emociones. Entonces no es que tú tengas que estar deprimido todo el tiempo y como el estereotipo del poeta ojeroso y así, vestido de negro, que... decadente. Creo que es más un acercarse a las emociones y entender las emociones y entender diferentes formas de aproximarte a las emociones, que sí, uno va con la edad aprendiendo a verlas diferente y aproximarse a ellas de forma diferente, y ahí puedes escribir mejor o hacer cualquier manifestación de arte de una manera más efectiva. Entonces no es que tengas que estar llorando por las calles de la depresión todo el tiempo para ser un buen artista. Tienes que conocer la condición humana y poderla ver, y si es cruda, acercarte a esa versión cruda que todos tenemos adentro y verlo tal vez un poquito desde afuera, o verlo un poquito y darle vueltas y atreverte a hundirte ahí, pero no es requisito estar triste para ser poeta. Digo. No es requisito. Bueno, dejando de lado esos temas del sufrimiento, en ese llevar la palabra, no solo por dentro, sino expresarla, ¿qué texto o que sea propio o ajeno ustedes no leerían en público, digamos, o no llevarían al público? Es algo que están, o sea, que no sé, de repente los toca en una fibra muy profunda y prefieren mantenerlo como una experiencia para ustedes, o no hay de esos y cualquier cosa es performable o legible para una audiencia. Bueno, yo los únicos que tengo en reserva son los que no me convencen. Los que sí, pienso que no es necesario, ahí están, esperando su turno, su momento, y si no, pues estarán ahí, como parte de la experiencia, porque es parte del proceso también. Ahí es donde digo, bueno, no se vale renegar, uno pasa por proceso. Eso de estar inventándose de que uno de la noche a la mañana es el gran escritor, eso es falso. Uno publicó como 10 libros muy malos antes. Entonces, ¿por qué negarlo? ¿Por qué negarlo también? Pero bueno, está bien. Pero sí, tal vez hay algunos que más bien como que son los que eventualmente por momentos sí dices, estos son para ciertas cosas así. Y como que los tienes como para cosas puntuales o para momentos puntuales o cuando quieres hacer como algo interesante puntual. Para mí lo importante es comunicarme un poco con el público, hacer algo con esa comunicación,
pero no solo tirar las palabras, dejarlas ahí ir, no, y esperar que por ahí vuelen. No, tampoco no es esa idea tan romántica, ¿verdad? Sino, obviamente es también tratar de establecer un link y mirar al público a veces y interactuar cuando puedes. Eso es lo interesante. Pero así como algo muy, muy propio, sí, eso. Pata el filtro, dice. Sí, porque una cosa es que que te censures a ti misma, a otra cosa que hayan poemas que pues no surjan porque pues son parte de la experimentación, como comenta Simón. Yo creo que no mostraría, ¿cuándo fue que algo para una investigación, un periodista, algo así que quería ver poemas que yo escribí cuando era adolescente? Yo jamás, o sea, no voy a mostrar eso, o sea, creo que ni existen, pero por ahí existirá algún cuaderno, y pues esos son otros ejercicios, ¿verdad? Y hay por ahí, bueno, contando como cosas, escribí en un taller, pero no me acuerdo si fue, pero bueno, en un taller de poesía en la universidad, un texto, pero hace tiempo, para la menstruación. Pero bueno, para que sea para la menstruación no era lo que me da pena, sino que es ultra cursi y aparece en una antología de los primeros textos míos que aparecieron y yo, ojalá se quede perdido, y siempre más de alguien me pregunta, ¿y aquel poema que escribiste? Yo, no, que desaparezca del mapa. No. Oh, bueno. Y hay pues algunos que salen, no sé, mi libro Quitapenas, que por cierto lo publicó Catafixia, es un libro que sale mucho de desencarnado, mucho de las emociones. Siento que hay textos ahí que si me preguntaran, yo los borraría, pero ya no se puede. Entonces, pero así es, ¿verdad? Sí, así pasa. Es parte del proceso y esos textos también te trajeron aquí, o sea, así se va construyendo. A ver, ¿en qué libro, volviendo a los libros para afuera, en qué libro podrían vivir? O sea, ¿cuál es el libro esencial? No les voy a preguntar cuál es el libro favorito. ¿Cuál es el libro donde podrías vivir? Es un libro de arena, hombre. Como los chinos están dibujando todo el tiempo. Me explico, o sea, estás escribiendo todo el tiempo. Claro, al rato se volvió Sísifo, ¿verdad? Pero, digamos, que tu casa fuera un libro, sería interesante como cada día ensayar un poema nuevo en un espacio particular y al día siguiente ensayas uno nuevo y según cómo estás, como lo que te quieres decir o quieres decir al universo, qué sé yo, en ese momento, ahí está esa página eterna en blanco. Por eso se imagina esto como de arena, porque los chinos tienen esto de las cajas de arena, están escribiendo, la borran, vuelven a escribir, la borran, vuelven a escribir, hacia el infinito. Wow, después de esa respuesta decirme. Me encantó, sí. Bueno, tal vez podría, el último libro que leí que me conmovió, me sanó y que creo que sí podría en este momento de la vida vivir ahí, es el libro Todo sobre el amor de Bell Hooks, que es una activista, pensadora, escritora feminista afroamericana, que es maravilloso y fue una reconfirmación de la liberación de mi cuerpo, de las relaciones en general con todo el entorno, con tu conformación, con el trauma, pero escrito en una prosa poética y política súper poderosa y súper sanadora. Y bueno, ella es una maestra además.
y leía ese libro y era como cada vez que leía un capítulo, incluso una línea, yo no acostumbro subrayar ni tal, pero fue el primer libro en el que dije, voy a subrayar un libro. Y hasta tengo una reglita ahí así, toda así de subrayar. Dije, porque esto es demasiado, quiero subrayar. Subrayé casi todo. Entonces, en este momento de la vida podría vivir en ese libro. Bueno, y yendo de adelante para atrás y de atrás para adelante, los dos han tenido experiencias con talleres de poesía y con talleres de creación. Y ¿cuál ha sido el aprendizaje y qué harían ahora en un taller nuevo? O sea, después de una serie de experiencias pasando por el tiempo, ¿sigue teniendo valor el taller? ¿Qué valor tiene? ¿Y qué harían diferente? ¿Qué replicarían de su experiencia? Yo considero que sí sigue teniendo mucho valor porque la palabra es un poder. O sea, en realidad, pues sí, tenemos ese poder. Podemos, o sea, tenerla incluso sin tener un lápiz y un cuaderno. Y bueno, la palabra poética también. Pero no somos conscientes de que tenemos ese poder, ¿no? Y que podemos reescribir nuestra historia personal, que ya es mucho en un contexto que nos ha negado una historia colectiva y que nos adoctrina. Entonces, escribir nuestros propios pensamientos, emociones y sentimientos es muy poderoso, y esos espacios se dan, o sea, son incentivados por los espacios como los talleres, y no hay actualmente talleres o espacios, o como, no sé, en otros países en donde hay talleres permanentes y becas para escribir. Entonces sí considero que sigue siendo súper necesario tener esos espacios. No hay tantos tampoco espacios ahora para la poesía y en general para otras artes, pero para la poesía como movimiento, si se le puede llamar así, y siento que son súper necesarios. Porque hay siempre hay gente que quiere escribir, necesidad de escribir, de desarrollar, y además de compartir en un taller, te escuchas a otros, compartís tus textos, convivís a través de la literatura. Y sobre qué haría ahora en un taller, creo que es bien importante en las últimas experiencias que he tenido de metodologizar y facilitar procesos, es que va más allá de solo la palabra, sino también involucrar el cuerpo. El último taller o proceso se llamó Mirar con Belleza, que era involucrar corazón, mente, cuerpo, el poder hacer presencia, respirar, expresión corporal, para luego poder soltar la palabra, porque en realidad por el contexto de que vivimos en nuestra historia tal, estamos como encerradas para soltar la palabra. Entonces preparar antes el cuerpo para poder escribir poesía, que es mirar con belleza. En cuanto a los talleres, a mí me han dado mucha satisfacción, bueno, sobre todo los de encuadernación, que es como lo que más he procurado. Esa parte pedagógica ha sido siempre bien interesante, que obvio al final uno es el que más se foguea, uno es el que más aprende, y digamos están estos talleres donde no ha sido tan numerosa la asistencia, entonces puedes comunicarte con la gente, dar ideas. Entonces el tallerista alfeñil más bien ha devenido en un facilitador, ¿verdad? ¿Y qué es un facilitador? Un facilitador es alguien que viene y coordina con algunas personas y dispone de herramientas para un tema, para una cuestión puntual o dibujada o consensuada, digamos. Que entre el grupo se diga, bueno, vamos a hacer sobre esto, entonces, bueno, las herramientas son aquí. Y eso es lo que me interesa, cabal, esa figura como alguien que simplemente acompaña ese proceso, y que editorialmente, pues, cabal, es un poco lo que yo hago. Solo soy un mediador, ¿verdad? Solo acompaño. Hay personas que tienen la idea ya preconcebida de lo que quieren, cómo y todo, cómo lo quieren hacer, un libro, hasta la presentación. No, hay gente ya así súper elaborada,
Pero hay personas que tenés que sentarte con ellos y entonces bueno, a ver, veamos los textos, ¿cómo los vemos? Veamos formatos, veamos posibilidades, no sé qué, detalles. Y entonces se va construyendo todo eso y van poniendo los detalles. Y yo he visto desde alguien, desde que solo ha llegado con sus textos, hasta sentarse con la máquina a escribir, a typear ahí. Yo solo le pongo los márgenes, bueno, aquí no te pases, de aquí, de aquí. Y ahí está. Porque, ¿verdad? En el taller nuestro se utiliza hasta la máquina de escribir para hacer los machotes. O sea, todavía hacemos esas cosas, ¿verdad? Pero porque tienen un sentido también. O para que el autor tiene un sentido. Entonces, esa figura de mediador, de facilitador, de acompañante de un proceso, eso es lo que más me llama la atención per se, ¿verdad? Y eso también de que, bueno, los mismos autores o asistentes son parte de esa mediación eventualmente. Entonces ya se vuelve un laboratorio, va tomando carácter de laboratorio y eso es lo interesante. Ahí es donde más me enfoco ahora. ¿Y tú? Bueno, yo tengo una pregunta más, pero antes de pasar a mi pregunta, quiero saber si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? ¿Cómo es? Es que le vi la carita, así como... No, yo solo tengo un comentario que tiene que ver con lo que hace Simón, que es el libro objeto. Yo no puedo dejar pasar que para mí Automática 9 milímetros fue un libro objeto que me marcó en muchos sentidos, y eso que fue allá en 90 y no me recuerdo, 2000 y pico, no sé, yo creo que fui a la presentación y me regresé con el libro, y el libro tenía barrenado el espacio para una bala. Entonces, a mí ese libro como objeto siempre ha estado presente y por ahí lo tengo guardadito todavía. Entonces, me parece que la relevancia que en sí el objeto es poético, ¿verdad? Entonces creo yo que en la medida que un poeta conecta con el medio y lo vuelve también un objeto artístico, pues gana mucho más valor, ¿verdad? Nada más era un comentario. Bueno, mi pregunta va en cuanto al estado de la literatura guatemalteca. ¿Cuál es su visión de qué está pasando contemporáneamente en la poesía? Y yo sé que después de nosotros hubieron algunos intentos, ¿no? Yo sé que ha habido generaciones nuevas, pero ¿cómo la ven ustedes? Va a tocar otra vez. Algo que, bueno, contexto. A mí me tocó participar desde los principios 90s, como en los últimos años de la firma de la paz. Devenimos en eso que fue la generación de posguerra, pero aparte de eso tuvimos que vivir el cambio de siglo y todo el arremetimiento del chorro tecnológico, cibertecnológico, etcétera, etcétera. Y todo este aceleramiento, ¿verdad? En la sociedad y en la economía y en todo prácticamente. Entonces hay varias cosas ahí que a nosotros particularmente sí nos afectó, pero en el ambiente literario yo podría decir una cosa, que a partir de que aparecieron las editoriales alternativas, prácticamente la tradición de concesiones de generación en generación, como se solía hacer desde no sé cuántos años, hablemos de principios de 1900, por decir algo, y que se venían heredando y heredando y heredando y designando quién es la siguiente generación y quién es la siguiente generación. Eso se acabó ahora en estos últimos años. Y parte de eso se sostenía por una comunidad de escritores que por ahí, por mediados 2000 fue que se fue terminando, algo así. Y las cosas se fueron transformando.
Y la entrada de las editoriales alternativas, sobre todo a finales de los primeros 2000, que ya, por ejemplo, para 2003 era necesario hacer como una convocatoria importante, y en 2014 se hizo la primera variante de este festival del libro alternativo independiente que organizamos con Michal. El mapeo ahí era como de 17 proyectos editoriales independientes. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que sí hay generaciones, pero la mayoría de estos jóvenes nuevos están en las editoriales alternativas independientes. No están como agrupándose precisamente. Algunos sí van tomando su nombre como de generación o de grupo, que se juntan y eso se mantiene. Y por ahí cambian, muere uno, se cambian, ponen otro nombre y así. Como pasaba antes, como ha pasado siempre. Pero lo que sí es que lo que yo he visto es que esa designación como generaciones, eso se ha terminado, por lo menos por ahora, y mucho de la movida está ahora en las editoriales alternativas. Sí. Pues yo he leído de otra generación que me ha impactado, poesía de las disidencias. Creo que hay otro tipo de relacionamiento con el cuerpo, con el entorno, y una propuesta estética también pues poderosa, y eso a mí me ha interesado y me ha gustado leer qué están escribiendo, qué se está escribiendo desde y digo las disidencias porque algunas autoras y autores se nombran desde las disidencias. Creo que ahí hay una movida interesante, y también la poesía escrita por las mujeres. Hay más poetas mujeres, están más visibles, más organizadas, están publicándose más, ya sea en editoriales independientes, como dice Simón, o espacios reivindicativos. Entonces ahí hay bastante también. Y la poesía, no quiero decir la poesía indígena, porque no hay poesía indígena, la poesía escrita por personas indígenas también está... Creo que hay más propuestas, quienes escriben desde sus propios idiomas, quienes desde su propia experiencia y en español, desde la urbanidad, desde comunidades. Hay muchísimo más que desde los 2000. Entonces eso a mí me encanta, y estoy viendo quiénes están publicando, qué se está escribiendo, pues para nutrirme también de lo que está pasando y lo que está escribiendo la juventud. Pues yo agoté mi curiosidad en 2 décadas de andar por estas calles y de compartir con estos jóvenes estos territorios. Si alguien tiene alguna pregunta, esta es su última oportunidad, y si no, pues no me queda más que agradecerles a estos 2 grandes... no les agradezco nada todavía. Siento que lo que acabas de decir me quedó un poquito, me falta saber más de lo que estás viendo, qué se está escribiendo, qué están escribiendo ahora las juventudes, de qué te estás nutriendo. Esa es mi pregunta para ti. Y mi pregunta para ti es, yo tenía una pregunta pero ya me la contestaste. Entonces, ¿hacia dónde va la poesía si antes teníamos en nuestras épocas, digamos, tantos temas que nos llenaban, que nos nutrían, que nos inspiraban, que nos hacían sentir ese coraje para escribir? ¿Qué te hace ahora sentir ese coraje? Bueno, como sabes más de lo que se está escribiendo mucho sobre el cuerpo, o sea, ya no solo sobre el dolor emocional, sino sobre el cuerpo, sobre el placer, sobre la disrupción, sobre también el no ser esos cuerpos, o sea, sexualidades asignadas, ¿verdad? Y desde las identidades no binarias, por ejemplo, que eso también es súper poderoso.
también la escritura de juventudes indígenas que hablan de sus experiencias muy diversas y plurales de ser indígenas, desde lo urbano, desde lo comunitario, mucho de mujeres, también mujeres jóvenes de 20, 25. Entonces eso, a eso me refería. ¿Y dónde lo he visto? Pues no hay tanto libro publicado. Bueno, también he visto que están escribiendo cuentos cortos, ficción también, relato, ¿verdad? Entonces eso, y donde lo he visto en internet, en realidad no hay tanto publicado, pero pues en la red, ¿no? En Instagram bastante, que es una red que ya no se usa tanto el Facebook, entonces en Instagram hay bastante, y pues por ahí ubicando qué está pasando, qué están escribiendo, y a eso me refería. Si me estás explicando qué es lo que se está escribiendo ahorita, y yo eso lo puedo percibir como corrientes actuales, ya no tan modernas, porque eso viene de hace, no sé, 15 años, no menos, 15. Entonces ahorita el tiempo tiene que ser revolucionario, porque si el tema ya es muy instalado, digamos, toda esta temática, entonces, ¿qué podría ser diferente? ¿Quién podría ser diferente? O sea, revolucionario en ese momento. Es que la palabra revolucionario creo que es un poco como panfletario, no sé, para ciertas generaciones ya se oye como revolucionario, como, no sé, Che Guevara, y es como, pero bueno, yo podría hablar de algo emancipador, descolonizador, liberador de cuerpos, y eso es lo que yo pienso, o sea, lo que yo he leído que me impacta que está escribiendo las juventudes. Algunas que yo he leído, no digo que es la totalidad, porque ahí sí que depende del acceso que cada quien pueda tener. Yo puedo estar conociendo esto y hay otras propuestas que yo no conozco, ¿verdad? Entonces, pues no es como un comentario como totalitarista, sino lo que a mí me ha impactado de lo que están escribiendo. Y creo que siempre va a aparecer alguien que presente propuestas. Para mí lo revolucionario es presentar para mí tu verdad desde tu experiencia. Es como, bueno, no solo en la poesía, sino en distintos formatos artísticos. Cuando pasa por tu cuerpo, puede ser liberador, revolucionario, transformador. Ya es distinto también si, bueno, ya pules tu trabajo, tiene otro tipo de impacto, es otro proceso, ¿verdad? Pero sí pienso como en eso. No sé si estoy contestando o dialogando, ¿verdad? Sobre lo que estás comentando, pero eso considero. Algo que podría agregar. Alguito, solo alguito. Bueno, sí, definitivamente cada quien tiene que escribir en su contexto, ¿verdad? Y, por ejemplo, para los que empezamos a estar en esta movida en los principios mediados 90s, pues era muy el contexto de la firma de la paz y tal vez como, no sé, tal vez lo revolucionario ahí, o sea, había gente que estaba escribiendo con tema revolucionario porque ese era el contexto inmediato y otros que estaban en el contexto revolucionario, pero ahí sí que no la revolución, ¿verdad? O sea, que estaban buscando revolucionar el ambiente de alguna manera. Entonces ahí está Marré con sus acciones, está Josué con su actitud, está Maurice con esos textos así. ¿Me entiendes? Cada quien trata de revolucionar el lenguaje en su época, la poesía en su época, un poco a su manera, como lo van entendiendo. Y sí, es un poco lo que nos tocó en nuestro contexto, es ese tipo de rebeldía, esa actitud rebelde como que iba por ahí. Y claro, ahora ya vienen un montón de otros temas y estamos viviendo cabal el tiempo de la diversidad, de la colonización y un montón de estas cuestiones, la sanación como temas, el tema de la mujer en sí como algo muy, muy amplio y muy fuerte, el empoderamiento y todo esto.
Entonces, son estas cuestiones actuales y las generaciones nuevas las que se tienen que ocupar un poco de ese tema. Es un momento para agarrar esto como el combustible para poder generar textos de discusión, de diálogo, que causen esa revolución entre tú y yo. Claro, también para ellos también suenan muy lejanos estas cuestiones. Hay una tarea intergeneracional que hay que contribuir, porque definitivamente para mí la actitud revolucionaria no terminó con la firma de la paz. La actitud revolucionaria se hace día a día, porque también hay un sistema económico que quiere controlar y manipular el medio creativo, la producción creativa, artística, los modos, cómo se hacen ahora las cosas, qué es lo que se acepta, qué es lo que no. Y entonces siempre hay una actitud rebelde o revolucionaria o antisistema a la hora de abrir un espacio como este y de hablar cosas como estas. Todo lo que hace Villacinda con toda la simbología que maneja con sus stickers, con las bicis, eso es una actitud revolucionaria. Con hacer los libros no como el mercado lo manda, eso es una actitud revolucionaria. Entonces, desde ahí tenemos que trasladar, porque finalmente siguen los saqueos al territorio, siguen los asesinatos y siguen la corrupción, sigue un montón de cosas que no podemos evadir. Entonces también las generaciones nuevas tienen que entender que todo esto, o tienen que tratar de comprender, no se pueden evadir totalmente o del todo, de que todo esto viene de todo un proceso histórico, que bueno, que nosotros ya estamos pasando un poco la estafeta, porque ya llevamos 30 años de estar metidos en esto, algunos, ¿verdad? Y nuestros papás ya están muriendo, o sea, la gente grande que estuvo en combate, están muriendo, ya están dejando este mundo también, y nosotros vamos después. Entonces nuestra labor ahora es establecer esas conexiones de diálogo, de esa actitud revolucionaria en cada cosa que hacemos, cada poema, cada acción, que cuestione el sistema migratorio, que cuestione el sistema que controla la producción cultural, la producción de los cuerpos, todo eso, ¿verdad? La producción de imágenes, todo eso es importante, que haya siempre una actitud rebelde y revolucionaria ante eso. O sea, siento que esa es nuestra herencia, de que la cuestión que nos tocó vivir, tal vez algunos que ya se firmó la paz y hemos visto este proceso, pero la lucha continúa, pues. Yo solo tengo un comentario chiquitito de complemento a eso. Bueno, pues imagínate que en el año 2000 yo llegué y le dije a Quique Noriega, en un taller de Quique Noriega, bueno, pero es que ya de amor no se puede escribir, o sea, ya todo el mundo dijo todo lo que había que decir de amor. Y entonces, claro, mis poemas son súper llorones y amorosos y eso. Entonces me dice Quique, no sé si era para ya no seguir con esa conversación, puede ser. Me dice, mira, sí, de amor ha hablado todo el mundo todo el tiempo, porque todo el mundo todo el tiempo ha tenido que ver con el amor, pero nadie lo ha contado como lo podés contar vos. Dije, bueno, está bien, ya no te sigo dando. Entonces sí, tal vez no es en cuanto al tema, pero sí hay una liberación en cuanto... Cuando yo empecé a escribir, las poetas escribían un montón de poesía erótica y yo no estaba ahí, o sea, yo no estaba ahí, ese no era mi universo. Entonces yo era la que no escribía erótico porque solo no, o sea, ni experiencia, y pudor y todo lo que querrás. Entonces, revolucionario en ese caso, no me voy a meter a escribir erótico porque yo no estoy ahí. Entonces, los chavitos y chavitas ahora creo que sí tienen un poco más claro dónde están, por lo menos para con ellos, o están buscando saber dónde están. Y entonces sí es refrescante encontrar voces que hablan desde adentro y que te enseñan esa mirada al mundo, que es muy diferente a Safo de Lesbos. O sea,
es otro erotismo y es otra cosa. Entonces, encontrar el poder de esa voz que es fresca porque están descubriendo el mundo y tal vez no han tenido todas las lecturas y no tienen todos los prejuicios y no tienen toda la autocensura. Eso es lo que cambia, eso es lo que vas encontrando esos ojos nuevos cada cierto tiempo. Entonces, si no hay objeciones, no. Rosa, ¿quería decir algo? No. Entonces, les agradezco por estar acá, por acompañarnos, por seguir y mantener con este espacio. Este espacio es para crear puentes entre quienes hablen a las diferentes generaciones. Es para crear puentes entre diferentes disciplinas que se unan y que tienen como vínculo el libro que nos acompaña a todos, ese libro objeto, ese libro que está ahí, que es imprescindible. Y gracias a estos grandes poetas y cuidadores de la palabra por estar aquí. Gracias, Villacinda, gracias a Adelaida, gracias a ustedes. Estuvo muy bonita la conversación, súper inspiradora y reflexiva. Gracias.